Este anime va de la relación entre humanos y la tecnología, sobre lo fácil que es volverse un criminal y lo fachero que te ves cuando posas con la rola correcta. Así cualquiera se ve genial. El anime inicia con Tsunemori Akane, que está en su primer día como inspectora de la Unidad 1 y que ha sido asignada para manejar una situación de rehenes en la cual Okura Nobuo, un hombre cuyo coeficiente de criminalidad determina que es probable que cometa un delito. Mientras va con el ejecutor Masaoka, Tsunemori aprende más sobre la naturaleza de Dominator, el arma que solo puede ser utilizada por inspectores y ejecutores para medir el coeficiente de criminalidad de un individuo y suprimir a dichos individuos, siempre y cuando su coeficiente de criminalidad sea alto. Cuando logran alcanzarlo, Okura sostiene a la rehén y la amenaza con un cuchillo, exigiendo a Tsunemori y a Masaoka que le entreguen sus Dominators, a lo cual ellos acceden. Okura intenta usar los Dominators, pero no es capaz de activarlos. En eso, el ejecutor Kogami Shinja le dispara letalmente a Okura con su Dominator, y se da cuenta que el coeficiente de criminalidad de la rehén se ha elevado hasta el punto de ser considerada como una amenaza, por lo cual Kogami intenta ejecutarla, pero Tsunemori lo paraliza con su Dominator, para después calmar a la mujer haciendo que su coeficiente baje. Luego, Tsunemori realiza un informe explicando sus acciones a sus superiores. Aquí vemos la división entre inspectores y los ejecutores, estos últimos considerados como criminales latentes pero que a su vez tienen las habilidades necesarias para este puesto, estando un rango por debajo de los inspectores. Además, se nos presenta el Psycho Pass, que es un biomarcador que mide el estado mental de una persona, su personalidad y la probabilidad de que dicha persona cometa crímenes, siguiendo un parámetro de colores, donde mientras más una persona sea proclive a cometer un asesinato, más oscuro será su Psycho Pass, y que a su vez los datos del Psycho Pass están almacenados en el sistema Shibir. Kogami sale de estar hospitalizado por la parálisis, para luego encontrarse con Tsunemori, la cual cree firmemente que tomó la decisión correcta al paralizar a Kogami. Poco después, el inspector Ginoza y Masaoka tienen un acalorado desacuerdo, y cuando Tsunemori le cuestiona a Ginoza, este le dice que es una tonta por tratar a los ejecutores como colegas. En eso, la Unidad 1 intenta encontrar al culpable de un asesinato de un hombre conocido con el avatar Talismán, que ahora está controlado por su asesino. Tsunemori, con la ayuda del avatar Spooky Boogie, se infiltra en una reunión para exponer al asesino, pero esto sale mal, terminando con el asesinato de Spooky Boogie, avatar del cual el asesino toma. Además, se nos revela que el asesino está trabajando con un hombre llamado Makishima Shogo. Paralelamente, Kogami analiza los chats entre Tsunemori y Spooky Boogie y termina descubriendo que el asesino es alguien que se llama Mido Masatake. En esto, Tsunemori, Masaoka y Kogami logran atraparlo, y todos los demás avatares se ponen en contra de Mido, por orden de Makishima. Posteriormente, Ginoza le cuenta a Tsunemori que Kogami era su compañero, el cual solía ser un inspector, pero a partir de un caso sin resolver, el coeficiente de criminalidad de Kogami aumentó mucho, terminando con uno de sus ejecutores asesinado, explicando así la actitud de Ginoza hacia los ejecutores. Luego, Ginoza y su equipo teorizan que una mente maestra estaría detrás de las acciones asesinas de dos sospechosos. Kogami ve extrañas similitudes entre este caso y el caso que quedó sin resolver. Mientras tanto, Tsunemori investiga a Kogami, preguntándole a sus compañeros Kagari y Karanomori, enterándose del ejecutor asesinado de Kogami llamado Sasayama, y que el caso sin resolver es conocido como el caso del espécimen. En eso, en una escuela de chicas, Ori Orikako, la presidenta del club de arte, atrapa a una chica y mutila su cadáver para crear una obra de arte. Todo esto bajo la tutela de Makishima. Después de enterarse que los asesinatos recientes y el caso del espécimen están conectados realmente, Ginoza saca a Kogami del caso y le pide a Tsunemori que lo cuide. Ella le pregunta sobre el asesinato de Sasayama a Kogami, y este le muestra una foto borrosa de Makishima, la cual es su única evidencia. Poco después, Kogami determina que el asesino de la escuela de chicas no es el mismo del caso del espécimen, puesto que este carece de originalidad. Cuando localizan a Rikako, esta escapa puesto que uno de sus profesores impide que Kogami la ejecute. Makishima llama a Rikako para decirle que es una decepción,
ordenando que se deshagan de ella. En eso, Kogami recoge un archivo de audio dañado que Makishima dejó deliberadamente, y Makishima desarrolla un interés en Kogami. Al intentar localizar a Makishima, Kogami lleva a Tsunemori con su antiguo maestro Saiga, a lo cual Ginoza la reprende, puesto que Saiga tiene la capacidad de nublar el Psycho Pass de cualquier persona con solo hablar con ellas. Paralelamente, Makishima le dice a Senguji, su subordinado, que su próximo objetivo es Kogami. Makishima y Senguji usan como cebo a Yuki, una amiga de Tsunemori, para traer a Kogami a una estación de tren abandonada, y cuando entra a la estación encuentra a Yuki en un vagón, pero pierde el contacto con Tsunemori, por lo que este debe evadir a Senguji y sus drones caninos, mientras Makishima lo observa desde arriba. Ginoza regaña a Tsunemori por dejar que Kogami vaya solo, a lo cual Masaoka la defiende. En eso, Kogami logra ponerse en contacto mientras los persiguen junto a Yuki. Kogami recibe un Dominator de un dron, con el cual logra matar a Senguji, aunque queda malherido. En ese momento, Yuki es capturada por Makishima, y Kogami no puede seguirlo puesto que está débil. En lo que Masaoka atiende las heridas de Kogami, Tsunemori persigue sola a Makishima, pero descubre que el Dominator es inútil contra él, puesto que su coeficiente de criminalidad es demasiado bajo, a lo cual Makishima atribuye a su capacidad para engañar a los juicios del sistema Shibir a voluntad. Entonces, Makishima le da a Tsunemori la oportunidad de matarlo con una escopeta, pero ella es incapaz de hacerlo, y ve con impotencia cómo Makishima mata a Yuki ante sus ojos. Después de esto, Tsunemori le dice a todos que Makishima es inmune al Dominator. Se nos muestra como hace 3 años Yayoi, una ex guitarrista, es internada puesto que fue detectada como una criminal latente. En eso, Kogami, el cual todavía era inspector, y Ginoza le preguntan a ella sobre una serie de crímenes que ocurren por la zona que ella frecuentaba. Yayoi rechaza decir algo hasta que Kogami le da unas cuerdas de guitarra que le recuerdan a una guitarrista a la cual Yayoi admira, llamada Takisaki Erina. En eso, un club que se está investigando es incendiado, y Yayoi decide buscar a Erina solo para descubrir que ella es parte de un grupo de resistencia para derrocar al sistema Shibir. Por esto, Yayoi intenta detener a Erina, pero descubre que no puede usar el Dominator que Kogami le dio, por lo que Erina escapa. Luego de esto, Yayoi decide volverse un ejecutor. Ginoza se encuentra con Kasei, la jefa de la oficina de seguridad pública, y le pregunta sobre Makishima, y esta le revela que el culpable del caso del espécimen, Kozoburo Otoma, es criminalmente asintomático al igual que Makishima. Ella lo insta a mantener cualquier duda fuera del ojo público, puesto que la existencia de Makishima contradice la eficiencia del sistema Shibir, y le ordena que traiga a Makishima con vida. Después del funeral de Yuki, Tsunemori accede a someterse a un memory scoop para proporcionar una fotografía de Makishima basada en sus recuerdos del incidente, completándose exitosamente, a pesar de que esto podría haber dañado su Psycho Pass. Más tarde, Ginoza habla con Masaoka, el cual es su padre, sobre cómo Tsunemori logra evitar que su Psycho Pass se nuble. Después, un hombre con casco irrumpe en una farmacia matando al personal y llevándose drogas. Cuando el equipo llega a la escena, descubren que su coeficiente no era lo suficientemente alto como para activar el Dominator. Luego de esto, el mismo hombre golpea brutalmente a una mujer con un martillo hasta matarla en público. Kogami deduce que el segundo crimen tendría un motivo, lo que lleva a su investigación a un hombre llamado Ito, que guardaba rencor hacia la víctima. Además, Kogami deduce que el casco copia los bajos coeficientes de los transeúntes inocentes, y junto a Tsunemori y Masaoka detienen al asesino. Según aparecen más imágenes de asesinatos con los cascos en internet, dichos cascos se distribuyen a más delincuentes que comienzan a cometer más crímenes al aire libre, lo que provoca que la ciudadanía tome represalias en autodefensa, provocando disturbios. Kogami entonces deduce que los disturbios tienen la intención de alejar a la policía de las instalaciones de la Torre Nona del Ministerio de Salud y Bienestar, donde se encuentra el sistema Shibir, en el cual Makishima y su grupo irrumpen. Cuando Tsunemori, Kogami y Kagari ingresan a la torre, Makishima se propone actuar como distracción mientras uno de sus subordinados avanza hasta el núcleo del sistema Shibir. Kagari también llega allí y descubre la verdad detrás del sistema Shibir. Paralelamente, Kogami pelea con Makishima,
Makishima, saliendo este último como vencedor, pero es noqueado por Tsunemori. Kogami le indica a Tsunemori que mate a Makishima, pero ella se controla. En eso, Kagari se enfrenta a los subordinados de Makishima, pero de repente Kasei aparece y mata a los delincuentes, revelando que es un cyborg, y procede a dispararle a Kagari. Después que se llevan a Makishima y se controlan los disturbios, Kogami se pregunta cómo se juzgará a Makishima y sobre el paradero de Kagari. Más tarde, Kasei le dice a Ginoza que el caso de Makishima ha sido quitado del equipo y le ordena investigar el paradero de Kagari. Entonces Makishima se presenta ante Kasei, quien se revela como Kosoboro y que comparte su cuerpo cibernético con Kasei. Esta le explica a Makishima sobre la verdadera naturaleza del sistema Shibir, que se revela como una red de supercomputadoras compuesta por cerebros humanos de individuos criminalmente asintomáticos como Makishima. Kosoboro le ofrece a Makishima que se convierta en parte del sistema, pero él se niega, matando a Kosoboro y escapándose, contactando brevemente a Kogami para informarle sobre su escape. Kasei reasigna a Ginoza para recuperar a Makishima y solicita que Kogami sea retirado del caso. Por esto, Kogami sospecha que algo anda mal detrás de esto, al igual que Ginoza, y este hace arreglos para que Kogami sea transferido a la División 2, que está a cargo de investigar el paradero de Kagari. Sin embargo, se enfrentan a Kasei, que intenta hacer que Ginoza mate a Kogami, pero Tsunemori logra paralizarlo antes. Luego, Kogami toma unos cascos de Karanomori y Masaoka le da las llaves de una casa de seguridad, para después dejarle una carta a Tsunemori explicando que la única forma de detener a Makishima es salirse de la ley. Kogami visita a Saiga para descubrir el próximo movimiento de Makishima, el cual los dos suponen que Makishima intentará entrometerse en el suministro de alimentos de Japón para forzar la apertura de las fronteras. En eso, Karanomori consola a Tsunemori mientras que Kasei se conecta con Shibir para determinar un nuevo peón. Más tarde, Tsunemori es contactada por el sistema Shibir. Este se le revela a Tsunemori y le pide su cooperación para detener a Makishima con vida. Makishima encuentra al profesor responsable del mayor suplemento de comida de Japón y lo asesina llevándose los dedos y los ojos del hombre como medida contra la seguridad biométrica. En eso, Tsunemori se pone en contacto con Shibir y lo convence que retire la orden de ejecución de Kogami a cambio de que capture con vida a Makishima. Ella encuentra entonces una pista que le dejó Kogami en la escena. Mientras Makishima trabaja en la reprogramación de un virus, Kogami y Tsunemori se encuentran en la fábrica y Kogami le dice a ella que necesitan cortar la energía para poder entrar. Cuando apagan la energía, Kogami se cuela en las instalaciones, mientras que Tsunemori y Yayoi van a la sala de control, en caso de que Makishima intente activar la energía de emergencia. Paralelamente, Ginoza queda atrapado debajo de un contenedor después de tropezar con una trampa, a lo cual Masaoka se encuentra cara a cara con Makishima. Masaoka le gana la pulseada, pero Makishima amenaza con hacer estallar a Ginoza con dinamita, por lo que Masaoka decide sacrificarse para salvar a su hijo. Mientras Ginoza permanece horrorizado por la muerte de su padre, Kogami persigue a Makishima para terminar confrontándolo en una pelea de cuchillos. Kogami logra apuñalar a Makishima, pero Tsunemori interrumpe la pelea. Makishima escapa de un camión, por lo que Tsunemori le dispara a las ruedas y Makishima se estrella. Kogami lo persigue, pero como Makishima está muy herido, este se arrodilla esperando que Kogami lo ejecute. Posteriormente, el sistema Shibir le dice a Tsunemori que tiene la intención de revelarse en el futuro, donde el público llegará a aceptarlo, aunque Tsunemori le replica que alguien lo apagará en el futuro. El sistema le responde pidiéndole que luche por un futuro mejor. En los meses siguientes, Ginoza se convierte en ejecutor y visita la tumba de su padre, mientras Karanomori y Yayoi hablan sobre los cambios en el equipo. Un nuevo inspector joven llega. El anime termina con Kogami dándole la espalda a un libro, al lado de un cigarrillo, en la cabina de un barco con rumbo desconocido.